Bueno, buenos días, bienvenidos a este ciclo de sábados sobre la violencia y sus destinos, a esta última mesa redonda donde hablaremos sobre la violencia en la escuela. Antes de presentar a las ponentes que nos acompañan hoy y a modo de introducción, quisiera comenzar citando un pasaje del libro La hora de clase de Massimo Recalcati cuando habla de la escuela de nuestro tiempo. Dice así: no respira, apenas cuenta ya en absoluto, renquea, es pobre, está marginada, sus edificios se caen a pedazos, sus profesores se ven humillados, frustrados, ridiculizados, sus alumnos han dejado de estudiar, se muestran distraídos o violentos, defendidos por sus familias, son caprichosos y procaces. Su noble tradición está en franca decadencia. Decepcionada, angustiada, deprimida, no solo nadie le otorga reconocimiento, sino que es criticada e ignorada por los gobernantes que han recortado cínicamente sus recursos y han dejado de creer en la importancia de la cultura y de la formación que ésta debe defender y transmitir. ¿Ha muerto ya? ¿Sigue viva? ¿Sobrevive? ¿Sirve aún de algo o está destinada a ser un residuo de un tiempo definitivamente pasado? Este es el retrato del extravío de nuestra escuela. Fin de la cita. En este escenario extremadamente deteriorado, con gran preocupación venimos observando que la escuela se ha convertido en un ámbito de violencia creciente. Algunas muy conocidas, las de siempre podríamos decir, otras con formas impensables hace solo 20 años. Violencia entre los alumnos, violencia de los padres a los maestros, violencia de la institución hacia los docentes. ¿Cómo pensar estas nuevas dinámicas en una época marcada por el riesgo de la extinción del discurso educativo? En una época en que la vida ha quedado hipnotizada por la sirena del goce autístico, narcisista, que subvierte la jerarquía que ordenaba las generaciones. Entendemos que la escuela es reflejo de la sociedad en que vivimos. Es un espejo que refleja la imagen de una sociedad que está en crisis. Crisis de la sociedad entonces, crisis de la familia, crisis de la educación, crisis de la enseñanza. Los ideales que rigen nuestro tiempo nos impone un imperativo de goce que exige inmediatez, éxito y eficacia. Y en el ámbito educativo prevalece hoy un modelo hipercognitivo que aspira a emanciparse por completo de toda preocupación por los valores. Hoy los padres desertan de su función y se alían con los hijos frente a los docentes ante la angustia de ser padres, y como trasfondo, la ruptura del pacto generacional entre docentes y padres. Hoy vemos niños con agendas repletas de actividades, con baja tolerancia a la frustración y padres que se enfrentan a maestros o profesores que osen cuestionar los maravillosos logros de sus hijos. Hoy tenemos padres angustiados y estresados e hijos perdidos y confundidos. En el ámbito profesional y educativo asistimos a una preocupación generalizada porque los niños, cuando fracasan en su misión exitista de sostener el narcisismo parental, se vuelven incontrolables para padres y profesores. Lloran durante horas o tienen trastornos del sueño o graves problemas de aprendizaje o reaccionan con violencia desafiante frente a cualquier intento de límite. En AECNA, en esta asociación, preocupados por encontrar respuestas a esta problemática, hemos convocado a 3 profesionales que desde distintos puntos de vista nos plantearán sus reflexiones sobre una situación que nos concierne a todos. Ellas son Trinidad Andrés Labrador, que está aquí con nosotros, que nos hablará sobre la violencia de la desesperanza, e Isabel Mancione y Diana Sack, que desde Buenos Aires nos hablarán de la violencia en y de la escuela.
Trinidad Andrés Labrador es licenciada en Filosofía, experta en mediación escolar y miembro del Fórum Infancias Madrid. Isabel Manción es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, también de IPA y de FEPAL. Es especialista en niños y adolescentes y es la coordinadora del proyecto Educreando binacional con Italia. También es coordinadora del taller Pensando Juntos los Escenarios Escolares. Diana Sack es médica psicoanalista, es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, también de IPA y de FEPAL. Es investigadora sobre violencia en escenarios escolares y es también autora del libro Caja de Herramientas para la Educación Emocional. Bueno, hasta aquí mi presentación y los dejo ahora con la ponencia de Trinidad Andrés Labrador. Muchas gracias. Buenos días a todos y agradecer a la asociación que me haya invitado para compartir con todos ustedes una serie de reflexiones que yo creo que son en este momento y en esta circunstancia de pandemia mundial especialmente necesarias. Yo sé que el título de la ponencia que yo presento, La violencia de la desesperanza, suscita cierto interés porque es un tipo de violencia que normalmente no se explicita, no está explícito. Y tiene que ver con algunas reflexiones que he hecho a lo largo de este año, releyendo toda una serie de libros de los años 60, que yo creo pueden ilustrar un poquito cuál es la situación en la que vivimos. Entre otras cosas porque los viejos buenos libros suelen ser siempre muy premonitorios. El primer libro al que voy a hacer referencia es La Sociedad del Espectáculo, que es un libro de Guy Debord, publicado en 1967, y en el que plantea la siguiente tesis: todo lo que era directamente vivido se aleja hoy en una representación. Si tenemos en cuenta que las plataformas de entretenimiento las ven millones de personas hoy en día en todo el planeta y que muestran una uniformidad de esta representación que vive ya casi por nosotros, sobre todo en estos tiempos de encierro y pandemia, podemos considerar efectivamente que lo que comenta Guy Debord en su momento es absolutamente premonitorio. Las sociedades del capitalismo avanzado se han convertido y han convertido todo en un espectáculo. Hay personas que graban todo lo que hacen, que fotografían todo lo que ven, y ya no hay espacio sin mediar que permita la contemplación desnuda, ¿no? Yo tengo una amiga que solo ve el mundo ya a través de su móvil, ¿no? Y cuando le pregunto, vamos a ver, ¿por qué fotografías todo en vez de contemplarlo, ¿no? Dice que sinceramente lo ve mejor, ¿no? Esto significa claramente que las representaciones nos satisfacen mucho más ya que lo que es la realidad, ¿no? Y en ese sentido hemos perdido la costumbre de mirar para ver, ¿no? Miramos siempre a través de algo, es una mirada mediada, y esto tiene su importancia, indudablemente. Esto sería vivir en lo más oscuro de la cueva platónica, ¿no? Presos de imágenes y de creencias, y desde mi punto de vista, es, como diría Ortega, el signo de nuestro tiempo, y tiene graves consecuencias para niños y adolescentes. En esta misma línea, el primer volumen de La obsolescencia del hombre, de Gunther Anders, publicado también más o menos sobre las fechas del anterior, en 1965, en este volumen encontramos esta frase, dice: hagamos o dejemos de hacer, vivimos ya en una humanidad para la que no vale el mundo, sino solo el fantasma del mundo y el consumo de fantasmas. Ambos pensadores coinciden en que ha habido una apropiación de lo real que ha sido convertido en un producto apto para ser vendido y consumido. La idea de representación y de fantasma yo creo que cuadra a la perfección con la realidad líquida, en términos de Bauman,
que se desliza por las pantallas que todos miramos y en las que nuestros alumnos quieren verse. Yo soy profesora de secundaria en un instituto del sur de Madrid, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos resulta más difícil es controlar el móvil, es decir, que los móviles no entren en los centros educativos y realmente una de las sanciones más comunes entre los alumnos tiene que ver precisamente porque les pillamos con el móvil, ¿no? Este espejo en el que nuestros alumnos y en el que muchos niños y adolescentes se miran, no les devuelve su imagen, sino una serie de estereotipos, fantasmas al fin, de la representación de un ideal de éxito basado fundamentalmente en el consumo. La cuestión es que cuando vivir en una eterna ficción se convierte en algo más atractivo que vivir en tu propia realidad, y que cuando acabas de intuir o ser consciente de que el ideal de éxito que se presenta en la publicidad encubierta que consumes, además de falso, te resulta inalcanzable, empiezas a tener serios problemas. El capitalismo no puede entenderse sin su propaganda, y esta lleva mucho tiempo diciéndonos que vamos hacia la sociedad del conocimiento si no vivimos ya inmersos en ella. Pero lo cierto es que la mayoría de la población vive no en la sociedad del conocimiento, sino en la sociedad del espectáculo-consumo. Claro que el conocimiento, y lo estamos viendo en estos momentos, también se ha convertido a su vez en espectáculo, ¿no? No importa en ese sentido tanto en estos momentos la educación como el simulacro de que se educa, ya que los poderes económicos llevan muchísimo tiempo intentando ajustar la enseñanza al mercado. En este sentido, en España tenemos una última ley educativa que, al igual que las que le precedieron, no deja de ser un avance en esta dirección, aprovechando el estado de cosas que nos ha dejado la pandemia. Clases en línea, digitalización creciente, reducción de los contenidos, enfoque emocional, etc. La educación de hoy, a la carta, en línea, enfocada en competencias, tiene como ideal ser instrumento para proporcionar al mercado trabajadores y consumidores obedientes e ignorantes. Y esto tiene consecuencias graves en los ámbitos intelectual y psicológico para niños y adolescentes. Cuando un padre le dice a su hijo, o una madre a su hija o a su hijo, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, surge la pregunta, ¿quién es ese alguien que tiene que ser ese niño? Seguramente el padre tiene al ingeniero de éxito en la cabeza, mientras que el niño o el adolescente tiene a alguien que triunfa en el mundo del espectáculo, es decir, alguien que triunfa en esta vida diferida, una especie de fantasma de moda, ¿no? Lo crucial es que ambos están de acuerdo en que ser alguien en la vida se reduce básicamente a un solo axioma, que es ganar dinero. En la escuela se habla poco de dinero, pero como en todas partes es una realidad omnipresente, es lo real apropiado, y los profesores tenemos también como uno de nuestros objetivos, sobre todo los que trabajamos en zonas con población desfavorecida, conseguir que nuestros alumnos sean capaces de apropiarse del suficiente dinero para vivir una vida digna. Este objetivo supone, de hecho, que tanto los alumnos como sus familias deban invertir, a su vez, tiempo y dinero para prepararse para un mercado laboral que básicamente los va a explotar cada vez más por menos. El modelo del emprendedor lleva al paroxismo esta lógica de la explotación y convence a las personas de que no hay nada más valioso que explotarse a sí mismas. En este sentido, el cinismo del diseño, del diseño que suelen hacer de las leyes educativas, las hagan, partidos o personas consideradas de derechas o de izquierdas, se hace patente al incluir, por ejemplo, en los manuales de la asignatura de valores éticos, que es una asignatura que impartimos los profesores de filosofía, en los manuales españoles de la asignatura de valores éticos tenemos temas algo así como, pues el emprendimiento, preparación para el emprendimiento, temas relacionados con la empresa, etcétera, ¿no?
Básicamente esto solo puede explicarse como mala fe, pero es un detalle que de alguna manera nos indica hasta qué punto se está devaluando la enseñanza a la par que la consideración del mismo pensamiento, ¿no? El resultado es la idea de que a más preparación académica customizada, por decirlo de alguna manera, hay más oportunidad de encontrar un trabajo, oportunidades laborales, básicamente. Pero claro, lo que cada vez es más difícil de ocultar es que en un mercado laboral precarizado, esto rara vez es así. De modo que muchos adolescentes tienen la sensación de que no vale la pena el esfuerzo, porque la banca siempre gana. Y desde luego, si los adolescentes y si los conocimientos se quieren adquirir única y exclusivamente para ponerse al servicio del mercado, los adolescentes tienen razón. Aunque la realidad es muy tozuda, indudablemente el universo de las creencias hace que éstas lo sean mucho más. Así que desde que un niño nace se inicia una carrera de fondo con el propósito de alcanzar este objetivo primordial, que es ser alguien en la vida, entrando en la rueda del mercado educativo y empezando a dar vueltas como un hámster, de la clase de música a la de inglés y de esta a la de judo. Esto en el caso de ser un hijo de las clases acomodadas. Si eres un hijo del precariado, tendrás que jugar tus cartas con lo que te pueda ofrecer la escuela pública. La melodía va a ser distinta, pero la letra de la canción es exactamente la misma. Todo vale contra el monstruo del fracaso laboral que se ve socialmente como el fracaso a secas. En cualquiera de los casos, lo que ocurre es que los niños y adolescentes tienen que estar sobreexcitados todo el tiempo, o bien haciendo actividades diversas, o bien en una contemplación de pantallas sin fin. Una nueva realidad a la que nos enfrentamos los profesores, ya seamos de la enseñanza pública, concertada o privada, es que ya no tenemos alumnos, tenemos adictos. Y claro, esto es porque ya no tenemos la función de formar ciudadanos libres y racionales, tenemos la función de formar clientes, y no hay mejor cliente que un adicto. Sé que esto suena duro, pero realmente es parte de nuestra experiencia diaria. Una experiencia que hace que para los niños aburrirse sea un delito, entre otras cosas porque en el marco de la sociedad del espectáculo, si uno se aburre es porque el espectáculo no cumple su función. Pero además, aburrirse es peligroso porque el aburrimiento puede hacernos pensar, es decir, puede hacernos prestar atención, enfocarnos en un momento en el que nuestra atención se ha convertido en una de las más preciadas mercancías. Y sobre todo la atención de niños y adolescentes, que son presas fáciles para un depredador como es el mercado de consumo, que se llena de una serie de mercancías obligatorias sin las que no eres nadie. Creo que la experiencia de la mayoría de los padres de niños y adolescentes es que en un momento determinado una de las presiones más grandes que tienen los padres para comprar determinadas cosas a los niños es precisamente esto. Es que yo no soy nadie si no tengo esta mercancía a mi alcance, ¿no? Y claro, esto también nos indica de cuál es el estado de cosas en el que estamos. En este sentido, vemos que la vida es un negocio y la educación va camino de serlo del todo también. Por supuesto, esto es algo que pocas veces se escucha en voz alta, ¿no? Pero, por ejemplo, los docentes de la escuela pública, aquí en España, lo sabemos y lo sufrimos especialmente, ¿no? Ya que vemos cómo por necesidades de ajustarse a esto que se llama hoy en día la realidad y que no deja de ser el mercado, se deterioran nuestras condiciones de trabajo, se burocratiza nuestra tarea de forma insoportable y, lo que me parece más peligroso, se adaptan los currículos escolares según criterios que no son educativos. Y todo esto adornado con discursos
que mantienen que la escuela pública, al menos en teoría, sigue siendo transmisora de valores humanos y no de valores de bolsa. Aunque finalmente, es decir, los valores de bolsa inciden de lleno en lo que es la escuela y acaban teniendo más peso que los primeros. Ahora, es interesante también en este universo platónico de imágenes y creencias tener en cuenta que la bolsa sube y baja dependiendo de una serie de creencias más o menos fundamentadas. Por otro lado, a nadie se le escapa que hay una escuela para pobres y una escuela para ricos, una educación pública y otra privada, de manera que en el negocio de la vida, como todos sabemos, no se parten con las mismas oportunidades ni se parte del mismo lugar. En este sentido, la escuela reproduce y refleja las desigualdades de clase, el racismo estructural, el colonialismo y el sexismo desde que entras por la puerta de un aula. Aún así, muchos profesores de la enseñanza pública creemos que la enseñanza pública y gratuita, que es tal vez la mejor herencia que tenemos de la Ilustración, tiene que ser defendida, tiene que ser mantenida ante un ataque generalizado, no solo en nuestro país, sino que me imagino también en que esto es una realidad a nivel mundial, ¿no? Desde esta perspectiva tenemos que decir también que la presión por ser alguien siempre estuvo ahí. Es decir, es que el discurso de los padres y de las familias, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, no es una cosa nueva, ¿no? Es una cosa que se mantiene. La única cuestión es que la escuela era el medio primordial para poder conseguir los conocimientos necesarios para hacer posible este proyecto, y hoy se ha puesto, por ejemplo, a la escuela pública en una situación tal que cada vez le es más difícil conseguir este objetivo para aquellos que solo cuentan con la ayuda de la escuela pública. En estos momentos, además de vivir con la presión de las expectativas de conseguir el suficiente dinero para llevar una vida digna, en un mundo en el que todo se traduce en dinero, los niños y adolescentes cargan desde la cuna con un nuevo peso, el peso de vivir y haber nacido en un planeta enfermo. Es curioso también que en un opúsculo, en un artículo pequeñito que Guy Debord también escribe en torno a los años 70, estoy hablando de 1970, deja caer esta frase, dice: en una sociedad cada vez más enferma pero cada vez más poderosa, ha recreado en todas partes el mundo concretamente como entorno y decorado de su enfermedad, como planeta enfermo. A mí me sigue impresionando profundamente esta frase pronunciada en 1969, porque estamos en un planeta enfermo y en estos momentos no solo estamos en un planeta enfermo, estamos en un planeta lleno de enfermos. Es decir, la enfermedad no es que ya sea un decorado, es que se ha convertido, y además ya están anunciando que tiene que convertirse en una parte fundamental de nuestra existencia, porque una vez superemos esta pandemia vendrán otras. En este decorado viven nuestros adolescentes y niños, y los discursos sobre el terrible futuro que les espera, que escuchan de forma recurrente tanto dentro como fuera de la escuela, son, a mi juicio, una forma de violencia que sufren a diario. En las mentes de los niños y adolescentes se está depositando como una lluvia fina y persistente la idea de que no hay futuro para ellos y que de haberlo está de antemano perdido. Deben conformarse, por tanto, con nada o con casi nada, porque el banquete ya se ha producido y ellos solo obtendrán las migajas por recoger la basura. Literalmente esto. ¿Quién se beneficia de esta forma de violencia y qué consecuencias tiene? Yo creo que esta es una cuestión a pensar y a pensar muy seriamente. Se produce también lo que yo llamo la negación del contexto. Es decir, lo increíble en este contexto es que vivimos como si no pasara nada. Tal es la presión en este sentido
que a las personas a las que sí les pasan cosas se ven obligadas a disimular. El mensaje del poder es: tú eres el responsable de lo que te sucede, y no un modelo económico y social opresivo y feroz. No hay espacio, por lo tanto, para la rabia, solo para la culpa. Esto es lo que sucede en el juego de la representación, en este crisol de apariencias en el que todos nosotros vivimos, ¿no? No debe extrañarnos, por tanto, que uno de los aprendizajes más tempranos que tienen los niños es el aprendizaje del disimulo. Los niños aprenden a disimular y a vivir con casi todo como si no pasara casi nada. Pero claro, cuando el traje del disimulo se rompe por las costuras, aparece el síntoma. Esto es algo de lo que todos ustedes saben mucho más que yo. Y claro, en el momento en que aparece el síntoma, se diagnostica y medica a los niños y adolescentes, aunque lo que está enfermo sea el contexto social en el que están creciendo. En general, tanto dentro como fuera del ámbito de la escuela, no solemos cuestionarnos demasiado el contexto, o bien lo negamos particularizándolo en la situación de esta familia o en una situación psicosocial o económica concreta, o si admitimos su importancia en el desarrollo de los niños y adolescentes, lo abordamos como si se tratase de una plaga bíblica, es decir, algo con lo que hay que vivir porque no se puede evitar. Al negar u obviar que hay una estructura social y un modelo socioeconómico que enferma a la gente, se priva a las familias, a los niños y adolescentes, de un instrumento para explicar su malestar y poder elaborarlo. Al contrario, se les responsabiliza de este malestar y se les cura medicándolos. De este modo, el malestar psíquico se normaliza, aunque si lo pensamos por un momento, no puede ser normal que tanta gente tan joven esté tan enferma. En el espacio escolar, muchos de los docentes que trabajamos en los centros de los llamados ámbitos desfavorecidos sabemos cuál es la raíz del problema, pero la solución que ofrece el etiquetado es la más cómoda y la menos molesta. Los departamentos de orientación nos orientan poniendo nombres y siglas a todo tipo de malestares. Así se tranquiliza a todo el mundo. A las familias, porque ya tienen el problema etiquetado. A los docentes, porque ahora el problema cabe en un protocolo. Y lo que es más triste, a los propios alumnos, que acaban reconociéndose y refugiándose en las etiquetas expedidas. Las farmacéuticas, al igual que la banca, siempre ganan, ya que la sociedad crea al enfermo y las empresas farmacéuticas hacen negocio con la esperanza de la cura. No tengo que referirme aquí a lo que está ocurriendo con las vacunas en todo el mundo en relación con la COVID-19. No es lamentable, es mucho más que lamentable, es gravísimo, es vergonzoso, ¿no? Realmente esto también nos sustrae estar entretenidos con el tema de si se vacuna, si no se vacuna, si va o si viene, las cifras, etcétera. Nos está sustrayendo también, desde mi punto de vista, de una reflexión que me parece extraordinariamente necesaria. Es decir, ¿qué condiciones han hecho posible que este mundo esté enfermo? Nadie habla, o se habla poco, de los daños medioambientales y del precio que pagamos todos por los fabulosos beneficios que obtienen solo unos pocos. No se dice, y no se está diciendo, que la idea de un crecimiento económico ad infinitum es mortal, es decir, mata, es una idea que mata. Realmente deberíamos estar reflexionando sobre qué modelo de sociedad es el que tenemos y, sobre todo, ponernos lo más rápidamente posible en la senda del decrecimiento, haciendo a su vez un reparto mucho más justo de los bienes, de la riqueza, para poder conseguir una vida más saludable para todos. Obviamente, este discurso es un discurso que no estamos escuchando todos los días en los noticieros, me parece que se dice en Argentina, y que no estamos escuchando en casi ningún sitio, cuando este debería ser el discurso, ¿no? Es decir, qué modelo energético queremos tener, qué modelo económico tenemos y queremos tener, y sobre todo qué consecuencias tienen estos modelos en la vida de todo el planeta.
Como he dicho, la negación del contexto tiene como objetivo que no elaboremos este malestar y, por lo tanto, no nos rebelemos contra él mismo. El malestar se torna individual y no es reconocido como estructural. El sujeto se cuestiona a sí mismo y se culpabiliza por no ser flexible, por no adaptarse, por negarse al nomadismo obligatorio y a la precarización para toda la vida. La negación del contexto, unida a la imposición de una serie de expectativas en función de imperativos de logro que tienen y que deben llevar al éxito profesional, asociado además con expectativas altas de consumo, hace que los niños y los adolescentes que se sienten incapaces, por otro lado, de alcanzar este estándar, se depriman. La depresión se presenta habitualmente en términos de vínculos con el futuro, y si el niño o el adolescente sienten que no tienen futuro, sucumben a la presión y en muchos casos caen en lo que Mark Fisher, en su obra Realismo capitalista, llama hedonía depresiva, que él define como la incapacidad para hacer cualquier cosa que no sea buscar placer. Esto es una cosa que los docentes, sobre todo en el ámbito de la enseñanza media, somos plenamente conscientes de que sucede, ¿no? Pero ese placer es siempre un placer insatisfecho y queda la sensación de que efectivamente algo más hace falta. Pero no se piensa que ese disfrute misterioso y faltante solo podría encontrarse, dice Mark Fisher, más allá del principio del placer. Lo que está claro es que el espectáculo entretiene, pero no satisface. Realmente calma la ansiedad, pero no nutre el espíritu y no acalla el deseo de que algo por fin suceda, es decir, que suceda de verdad y de que el espectador de la vida en el que nos hemos convertido pues sea capaz de pasar a ser protagonista de su propia vida. El futuro negado por los discursos vigentes pone a la población ante el falso dilema de capitalismo o destrucción, como si no hubiera ninguna alternativa posible a esta forma de vida obligatoria en la que se ha encadenado al mundo entero. Como dijo Fredric Jameson, hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esto nos lleva a plantearnos que están cambiando y que ha cambiado de una manera radical el ideal humano, cosa que ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y para este nuevo ideal humano necesitamos un nuevo orden educativo. Cada época histórica ha manejado diferentes ideales del ser humano. En la antigüedad pues teníamos el ideal del sabio, en la Ilustración el ideal del ciudadano racional, consciente, sujeto de derechos. Hoy el ideal del ser humano es el del emprendedor competente, trabajador flexible, dispuesto a todas horas para la empresa, con la que debe identificarse y a la que debe estar eternamente agradecido. El ideal humano de ahora mismo es el humano empresario de sí mismo, como señala Byung-Chul Han en su obra La sociedad del cansancio. Y para ese nuevo ideal humano se necesita una nueva educación. Y este modelo educativo nuevo, diseñado por las clases dominantes, hace estallar literalmente el sueño de la educación como promesa de emancipación que una vez albergaron los ilustrados. Lo extraordinario es que la escuela ha absorbido este nuevo paradigma prácticamente sin inmutarse, aunque suponga su autodestrucción. La tecnocracia nos ha clavado la daga de la digitalización, que es la condición necesaria para formar a personas abocadas a un mercado de trabajo cada vez más desregularizado. Y a la sociedad en este sentido se ha quedado absolutamente muda. Ha habido algunas voces, que tal, que cual, pero no han sido lo suficientemente relevantes. Es más, no solo este proceso de digitalización ha sido poco discutido, sino que en muchos casos ha sido aplaudido como la nueva gran esperanza o el nuevo Dios. Lo tremendo de esto es que para este viaje no se requieren profesores. El profesor es una cosa obsoleta, sino entrenadores facilitadores del éxito o, en su caso, para aquellos que trabajamos en lugares como el que trabajo yo, asistentes sociales
asistentes sociales, catalizadores de los problemas de aquellos destinados a ser carne de cañón inmolada en el altar del libre mercado. La digitalización, por lo tanto, supone la posibilidad de eliminar a los profesores tal y como los conocemos, ¿no? Y irlos sustituyendo por paquetes de programas de conocimientos procesados y ajustados a las necesidades de las nuevas metamorfosis del capitalismo. En Estados Unidos ya tenemos a Google haciendo paquetes de programas educativos. Si no es una falsa noticia, porque uno ya no sabe realmente cuál es la verdad de lo que lee o lo que escucha, parece ser incluso que Starbucks ha hecho una serie de programas educativos, bueno, pues para formar efectivamente posiblemente a la gente que vaya a necesitar en el futuro, ¿no? Hay una parte del profesorado de la enseñanza pública, sobre todo aquí en España, que lógicamente nos estamos resistiendo y estamos denunciando esto que consideramos un chantaje ideológico. Pero claro, esto nos viene devuelto muchas veces acusándonos de que lógicamente nosotros nos dedicamos a adoctrinar. Está claro que no sé en otros países, pero en España las posibilidades de que un profesor de la escuela pública adoctrine no son muy altas, entre otras cosas, o que la escuela pública adoctrine no son muy altas porque el sistema de acceso a la escuela pública hace que tú tengas que pasar por una oposición a la que se puede presentar cualquiera, y por lo tanto, una vez apruebas esa oposición, y lo aprueban gentes de toda ideología y de toda condición, tú eres propietario de tu trabajo, eres propietario de tu plaza de trabajo y tienes libertad de cátedra. Por lo tanto, si hay un lugar donde realmente es prácticamente imposible el adoctrinamiento, es la escuela pública. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que está planteando en estos momentos la escuela pública? El problema fundamental es que nosotros estamos planteando que la tecnología no es neutral, que está cargada y diseñada con la función de explotar al nuevo objeto o producto que es el ser humano en crecimiento. Realmente también es paradójico que la escuela pública esté siendo atacada por otros poderes del Estado, ya que siempre ha sido denunciada como, digamos, la defensora de la ideología dominante, ¿no? Y además como una institución disciplinaria que se dedica, bueno, pues hasta cierto punto a someter al alumnado, a la población, para que se ajuste a un modelo social determinado, ¿no? La obra de Foucault, Vigilar y castigar, en la que se habla de la escuela como una institución disciplinaria, sería el ejemplo en el que se mira este modelo de escuela al que se hace referencia. Bien, lo que está claro es que hoy en día la escuela pública, para una gran parte de la población, sigue siendo la única posibilidad de salir adelante y de salir de la situación en la que se encuentra, ¿no? Nosotros lo que decimos en nuestras conversaciones diarias es que la cuestión de la digitalización, lejos de ser liberadora, nos enfrenta a un doble problema. Si nuestros alumnos eran adictos a las pantallas, con los planes de digitalización se harán más adictos, digo yo. Y esto, lógicamente, favorece a un puñado de empresas tecnológicas, pero destroza literalmente a las nuevas generaciones. Por otro lado, la digitalización pone de relieve de nuevo las diferencias de clase, como se ha visto claramente en la pandemia. Es decir, hay alumnos, los pobres de la escuela, que son señalados como más pobres ya que no pueden acceder a las plataformas digitales y hacer los deberes online por carecer de los medios para ellos. Es curioso, por otro lado, señalar que los gobiernos que ponen siempre tantos problemas y tantas reticencias para bajar las ratios dentro de las aulas, es decir, para que tengamos menos alumnos y para que haya más profesores,
se ofrece encantado a regalar ordenadores y a regalar el acceso a Internet pues a todos los alumnos que lo necesiten. Es decir, lo que remitiría en una mayor calidad de la enseñanza, que sería reducir el número de alumnos y aumentar el número de profesores, no, pero sí ordenadores. En estos momentos, no sé lo que ocurrirá en otros países, pero en España hay muchos alumnos que están teniendo, por la situación de pandemia, están teniendo clase unos días a la semana y otros no. Digo yo, teniendo centros donde se pudiera dar clase por la tarde, ¿por qué tienen que estar en su casa delante de un ordenador la mitad del tiempo? Sobre todo cuando ellos están pidiendo a gritos, volver a los centros. Cuando están siendo conscientes de la pérdida que se está suponiendo esto para ellos. Bien, nadie habla del robo que se está ejecutando en estos momentos contra el alumnado, el robo de sus posibilidades y el robo de sus derechos como alumnos, su derecho a la educación. Bien, el proceso de digitalización obligatoria de la enseñanza es, a mi juicio, otra forma de violencia. Voy a citar el diario El País del día 25 de marzo, El País, aquí en España, en el que aparece una noticia que hacía referencia al impacto psicológico que el reemplazo de las clases virtuales por las presenciales había causado en niños y adolescentes en Argentina. Argentina es uno de los países en el que los niños han estado más tiempo sin asistir a clase. Bien, en este artículo lo que se dice es que niños y adolescentes han sufrido enormemente precisamente el no asistir a clase. Bien, como estamos en tiempo, lo único que voy a señalar ya, para no alargarme más, es qué es lo que yo he querido dejar hoy aquí de manifiesto. Primero, que se está preparando a la población para que se enganchen a determinados medios, entretenimientos de masas, etcétera, porque realmente la fase cibernética del capitalismo debe preparar a la gente para una situación en la que 2/10 partes de la población activa mundial serán suficientes para mantener la actividad económica global. Esto significa que si el trabajo se convierte en algo cada vez más escaso, entonces la exclusión social se convierte en el destino del 80% de la humanidad, convertida ahora en un residuo de la economía que ya nunca constituirá un mercado rentable. Este parece ser el futuro diseñado por el mercado y la consecuencia más inmediata es que hay que preparar a la población para que acepte el nuevo estado de cosas. Para esto es necesario ejercer en niños y adolescentes lo que aquí hemos denominado la violencia de la desesperanza, que desde mi punto de vista estaría construida en torno a los siguientes cimientos. Discursos catastrofistas sobre el futuro para que no haya intentos de pensar o ni siquiera soñar con cambiar el sistema, desactivando de este modo a niños y adolescentes como futuros sujetos políticos. La conversión del malestar psíquico en un fracaso individual e imposibilitando su elaboración como producto de una situación socioeconómica que hace enfermar a las personas. La privación a niños y adolescentes de la herramienta del conocimiento, banalizando la necesidad de los contenidos y el uso de la memoria, que resulta básica para generar una identidad personal y una identidad colectiva fuerte. Una orientación metodológica del aprendizaje adaptada a las necesidades del mercado y la sociedad de consumo y no al desarrollo de sujetos autónomos y racionales. El desarme de la escuela pública con el objetivo de acabar privatizando lo que sea rentable para el mercado y dejándola como un lugar residual donde canalizar la frustración del tejido social más desfavorecido. Y el quinto y último punto sería sobre la conversión, fundamentar todo esto sobre la conversión de niños y adolescentes en adictos enganchados a las nuevas tecnologías, que absorben su capacidad de atención y con ello gran parte del potencial para poder adquirir conocimientos decisivos para su desarrollo y crecimiento, infantilizándolos y haciéndoles dependientes de los productos que diseñan para ellos las grandes empresas tecnológicas. Muchas gracias, creo que me he excedido de tiempo, pero espero que lo que planteo nos permita generar cierto debate y aprender mucho a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.